Buenas noches, muchachos. Les saluda el profesor Henry Hacha. Espero que estén bien, ustedes, su familia, todos en casa. Recuerda siempre cumplir con las disposiciones que está dando el Estado. Bien, muchachos, hoy vamos a hacer el tema de la narración. Por favor, cada vez que se te explica el tema, siempre ayudarte con algunos apuntes, ¿sí? Ayúdate con un lapicero, un lápiz, una hoja por ahí. Te voy a pasar yo el Prezi, siempre lo voy a pasar al link a tu aula virtual y ahí lo puedes ver una y otra vez, ¿no? Pero siempre es bueno tomar apuntes de la explicación que hace el profesor. En este caso, quien te habla. Bien, hoy día vamos a ver el tema de la narración, un tema que ya se vio con anterioridad. En el Prezi anterior, yo te expliqué lo que era lectura y texto. Hicimos tipos de lectura, hicimos tipos de texto, hicimos tipos de narradores, ¿no? Y te dije que íbamos a extender el tema de la narración. Es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver al detalle la narración, los tipos de narradores, la estructura de una narración y qué cosa es una narración, ¿ya? Porque muchas veces suelen confundir al autor con el narrador. Así que vamos a ver al detalle esto, ¿ya? Empezamos. Vamos a ver la definición. ¿Qué cosa es la narración? Dice, texto oral o escrito o sucesos reales o imaginarios que les ocurre a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. La narración, muchachos, es, según lo que dice en el pequeño cuadrito, es el conjunto de sucesos que pasa o que sucede o que tiene, ¿no? Una historia. Conjunto de personajes, ¿no? Que va a pasar una serie de historias. La narración es el acto de narrar, ¿ya? La narración es el acto de narrar una historia, ¿no? Obviamente, si es literatura, es ficción, ¿ya? No hay que olvidarnos de eso. Aquí hay varios puntos: estructura, clases, género. Vamos a hablar de primero de la estructura. Vamos a poner por aquí este profesor, sí, acá está. La estructura. Todo el mundo sabe que un texto, obviamente nos referimos, ¿no?, a textos literarios, ¿ya? Porque de eso se trata el curso, hacer textos literarios. Puede ser una película, puede ser una novela, puede ser una canción, puede ser un cuadro, como ya te expliqué en su momento. Bien, la estructura. Un texto escrito, tiene como estructura inicio, nudo y desenlace. Acá dice planteamiento, ¿verdad? El planteamiento también es tomado como inicio, ¿no? Te plantean las primeras ideas, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. Inicio, nudo y desenlace. Inicio, como su nombre lo indica, es el empezar de la historia, ¿no? El nudo, donde se desarrollan básicamente todas las acciones, ¿no? La parte más importante. Y luego tenemos el desenlace, o sea, el final. Clases, hay narración cerrada y hay narración abierta. Obviamente, si nos referimos a narración abierta, es cuando una obra tiene finales abiertos, o sea, finales donde tú puedes interpretar la historia a tu modo. Oyéndonos muy lejos, un peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro es el más destacado en esta forma de narrar, ¿no? Te recomiendo, por ejemplo, que leas los cuentos de Julio Ramón Ribeiro y muchos de ellos tienen final abierto. Final cerrado. Final cerrado son cuando los finales son muy esperados, ¿no? Son finales que cierran un círculo, cierran la historia muy bien, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que en las telenovelas, ¿no?, los personajes principales nunca mueren, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de narración cerrada. O, por ejemplo, si lees los cuentos, se me ocurre de este señor, a ver, se me fue el nombre, los cuentos del señor José María Arguedas, ¿no? O los cuentos de Mario Vargas Llosa, son cuentitos cerrados, ¿no? Aquí está un final establecido, repito, aquí hay un final establecido, ¿no? Ya no hay casi nada por interpretar.
esa agüita de eucalipto, te recomiendo, es buena para relajarse. Géneros. ¿Qué géneros tiene la narración? Porque también es un género literario, ¿no? Bueno, tienes muchos géneros, especies. Tiene la especie de la novela, el cuento, la fábula, el microrrelato. Novela. La novela y el cuento se parecen. Vamos a tratarlos por igual, ¿ok? La novela y el cuento se parecen. Ambos son ficciones, ambos presentan personajes reales o ficticios, ¿no es así? Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la novela es de una extensión larga, es prolongada, ¿no? La novela es grande, larga. El cuento es pequeño. Una novela, por ejemplo, puede tener como 500, 600 páginas, ¿no? Quijote, por ejemplo. Y un cuento puede tener entre 1 a 59 páginas aproximadamente, ¿no? Después, la novela está relatada en un espacio y tiempo determinado. La novela está relatada en un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, si tú lees Rojo y Negro, ¿no? Te va a contar dónde sucede todo al inicio, te dice dónde sucede todo, ¿ya? Eh, en cambio, con el cuento no. El cuento empieza, había una vez, o en algún lugar, por ejemplo, ¿no? Es indeterminado el cuento, mientras que la novela es más precisa. Fábula. La fábula es cuando hay un relato donde los personajes básicamente son animales y tiene como consecuencia una moraleja. ¿Ok? Microrrelato. Microrrelatos son relatos pequeños, breves, ¿no? Eh, Recuerdo, por ejemplo, hay una obrita de terror que hemos estado leyendo el año pasado en el salón de los grados de tercero y secundaria, ¿no? El ajuar funerario, por ejemplo, ¿no? Son cuentitos que tienen entre 3 a 8 o 10 líneas, pero cuentos muy bien estructurados. Elementos, aquí, autor y narrador. No hay que confundir esto. Autor, el autor de una obra, es la persona de carne y hueso. Por ejemplo, si yo escribo una novela, yo voy a ser el autor, yo, Henry Hacha, el autor. ¿Y quién es el narrador? El narrador es la voz ficticia que aparece en la novela. Por ejemplo, a ver, vamos a sacarte una novelita por aquí. Aquí tengo unas novelitas acá en un librero. A ver. Acá está. Por ejemplo, esta. Dice Marianela, de Benito Pérez Galdós, ¿no? La obra empieza, por ejemplo, dice, se puso el sol, tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta, y el viajero siguió adelante en su camino. La persona que te está narrando esto es el narrador, ¿ya? Repito, la persona que te está narrando eso es el narrador. ¿Y quién es el autor, profesor? El autor es Benito Pérez Galdós, el español, una persona real, de carne y hueso. ¿Ya? No hay que confundir. Narrador es el ficción, es la voz ficcional que aparece en el libro, y el autor es la persona real, de carne y hueso. Personajes. Bueno, tú ya sabes quiénes son los personajes, ¿verdad? Los que interfieren, los que intervienen en la historia. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. El orden puede ser lineal, medio, ¿no? Hay técnicas literarias incluso. El argumento es la sucesión de hechos, ¿no? A veces en literatura te pedimos el argumento o el resumen, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. El argumento es la sucesión de hechos. Bien, dicho esto, muchachos, pasamos al siguiente punto. Vamos a la estructura. Esto es importante, ¿no? Dice, ¿cuál es la estructura, profesor? Vamos a ver hoy día los tipos de narradores según la perspectiva. Hay dos tipos de narradores. El homodiegético, como lo ves aquí, homodiegético, y el heterodiegético. ¿Cómo es el homodiegético? Recuerda, homo es igual, diégesis es historia, hetero es diferente, diegético es historia.
Por tanto, homodiegético es el que está dentro de la historia. ¿Ya? Repito, homodiegético es el que está dentro de la historia. O sea, la voz que te narra está dentro de la historia. ¿Ya? Ese es el homodiegético. ¿Y cómo es el heterodiegético? Es la voz que te está narrando, está fuera de la historia. Vamos a ver, vamos a especificar. Recuerda, si tienes dudas, me las haces llegar mediante el correo o mediante el Messenger. ¿Ok? Esa es la estructura. Vamos a ver el esquema de la clasificación. Mira, acá está. El homodiegético tiene 3 tipos de narradores y el heterodiegético tiene 2 tipos de narradores. ¿Ya? Esto repásalo muy bien, por favor. Esto te va a venir en los exámenes. Esto voy a preguntar, te voy a poner un pequeño texto y quiero que me digas qué tipo de narrador es. ¿Ya? Bien, el homodiegético y el heterodiegético. Vamos a ver el homodiegético. Acá está. Narrador homodiegético. Homo es igual, como te expliqué, diégesis historia, forma parte de la historia. Intervienen en los sucesos narrados. Y hay 3 tipos. El protagonista, el testigo y el personaje. El protagonista, el testigo y el personaje. Vamos a empezar a ver por el narrador protagonista. Vamos a leer todos juntos en tu casita, luego te lo explico. ¿Ok? Dice, el narrador protagonista. El protagonista nos cuenta con sus propias palabras lo que siente, piensa, hace o observa. La acción del relato es la historia de ese personaje y todos los personajes menores existen a través de ese narrador protagonista. Narrador protagonista, muchachos, es cuando la persona cuenta su propia vivencia, historia. Por ejemplo, acá te he puesto un pequeño textito de Marcel Proust, ¿no? Busca el tiempo perdido, una novelita muy buena. Dice, como mi abuela no podía decidirse a ir así, tontamente al Malbec, nos detendríamos en el camino en la casa de una amiga suya, y se quedaría allí 24 horas. Pero yo me marcharía aquella misma tarde. Mira, está hablando en primera persona, ¿verdad? O sea, está hablando dentro de la historia, ¿no? Él es el que está viviendo eso. Por eso se llama el protagonista, ¿no? Otro ejemplito puede ser, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Léete el Lazarillo de Tormes y Lazarillo es el que te está contando sus vivencias, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver el otro tipo de narrador. Vamos a ver ahora el narrador testigo. ¿Has escuchado eso, verdad? Testigo. Profesor, hay una alumna que ha tirado mi comida, ¿no? Y tienes testigo, sí, profe, tengo un testigo, dices tú, ¿no? Una persona que ha visto, que no eres tú, pero que ha estado en el lugar de los hechos, ha estado muy cerca, ¿no? Ese es un narrador testigo. Cuando hay un crimen, te preguntan a veces por los testigos. ¿Y tienes algún testigo? Tú dices, sí, él es mi testigo, él vio todo. No eres tú, es otra persona que estuvo ahí presente en el momento de los hechos. Ese es el narrador testigo. Igualito, igualito. Dice, el narrador queda en los márgenes del relato. Es decir, no es el protagonista, como ya te expliqué, sino un personaje secundario que nos cuenta de las andanzas de ese protagonista. Un viejo amigo, un pariente, un vecino, un simple transeúnte, toma el papel del testigo en acción. ¿Ya ves? Sencillo. Bien, te he puesto un ejemplito, ¿no? El largo adiós de Raymond Chandler. Dice, vamos, bueno, un poquito extenso, vamos a leer alguna parte. Dice, alguien se rió en voz alta. Lorin se puso en tensión como un animal dispuesto a saltar. Wade lo notó y con toda la elegancia le dio la espalda y se alejó. Te das cuenta que te da la idea de que alguien está contando algo, no como primera persona, ¿verdad? Sino como alguien que está viendo la historia, ¿no? Alguien que está contándote desde cerca. Lorin quedó con un palmo de narices. Si iba en busca de Waze, su situación sería aún más ridícula y desairada. ¿Mm?
Te está contando, te diste cuenta, ¿no? Te está contando la historia. Una persona que no hizo todo. Vamos a seguir, narrador testigo. Ahora pasamos al narrador personaje. Dice, el narrador personaje es un narrador que participa en la historia. O sea, es un personaje, obviamente, pero no posee la relevancia del protagonista. A ver, aquí de repente te puedes confundir, algunos se confunden. El narrador protagonista, ¿no? Que es el que estamos, vamos a poner un ratito esto por aquí. El narrador testigo y el narrador, vamos a poner aquí personaje, ¿ya? El narrador testigo y el narrador personaje se parecen, solo que el testigo tiene más cercanía, ¿no? Y tiene una mayor relevancia. En cambio, el personaje no. Conoce los hechos, pero un poco más a distancia que el testigo. Dice, el narrador del personaje es un narrador que participa en la historia, o sea, es un personaje, pero no posee la relevancia, o sea, no es tan importante, ¿no? La importancia del protagonista. Generalmente narra lo que acontece al personaje principal o protagonista. Participa en la acción sin ser el eje de ella. Un ejemplito te he puesto, un cuentito de Jorge Luis Borges, una obrita, ¿no? Perdón, una obra, no es un cuento. Dice, lo recuerdo, la cara taciturna y aisladia singular. Perdón, se me ha olvidado esto. Lo recuerdo, la cara taciturna y aireada y singular. Ha habido un problema, creo. A ver, vamos a leerlo de aquí, ¿ya? Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. ¿Mm? Se nota, ¿verdad? Se nota un poco, profesor, que la persona que está contando la historia, ¿no? Es una persona que no tiene una relevancia como la tiene el protagonista o como la tiene el testigo. Bien, estos son los narradores homodigéticos. Ahora vamos a ver los heteros. ¿Está? Salimos de aquí, vamos al heterodigético. ¿Cómo es un narrador heterodigético? Te explicas un ratito, ¿verdad? Dice narrador en tercera persona, ¿no? Tiene una mayor objetividad, vale decir. ¿Cómo es objetividad, profesor? ¿Cómo te explico? Listo. Objetividad es imparcialidad, ¿no? Es hacer un juicio a partir de un razonamiento lógico, ¿no? Por ejemplo, si los árbitros, por ejemplo, tienen que ser objetivos, no pueden ser subjetivos, ¿no? Imagínate un partido entre Perú y Chile y el árbitro sea un peruano. ¿Habrá objetividad ahí? No, hay subjetividad, porque tú haces un juicio con los sentimientos, ¿ya? ¿Tiene mayor objetividad? Claro que sí, porque está visto desde un ángulo, vamos a llamarlo así, desde un punto alto, ¿no? Está en tercera persona. Cuente el acontecer desde fuera. Claro, es un heterodigético. El hetero está fuera de la historia. No forma parte del relato. Puede adoptar dos puntos de vista. A más, a más. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Este tú lo conoces. Este es un narrador omnisciente, ¿no? El narrador omnisciente, muchachos, es el narrador que lo ve todo. Es el narrador que sabe lo que le pasa a todos los personajes. Y casi siempre, ¿no? Explica los hechos. El narrador omnisciente explica los hechos. No solo te cuenta, sino te explica. Por ejemplo, cuando tú dices, eh, hay un señor que no respeta la cuarentena, está fuera de mi casa, ¿no? Seguro ese señor está fuera de mi casa vendiendo alguna, algún tipo de verdura, algún tipo de fruta para poder solventar, ¿no? Los gastos que tiene en casa. Ahí estás haciendo, ahí eres un narrador omnisciente, porque estás explicando los hechos.
¿ya? Dice, es propio de la novela clásica del siglo XIX. Claro, la narración toma fuerza en el siglo XIX con el romanticismo y con el realismo, ¿ya? Pero en la novela actual se le considera desfasado. Desfasado quiere decir olvidado, que ya nadie lo utiliza. En la actualidad, muy pocos escritores utilizan esta técnica literaria del narrador omnisciente. Ya no se ve, raras veces. Por eso se dice que es desfasado, porque construye una narración demasiado forzada y poco humana. Digamos que endiosa al narrador y lo hace caer en el artificio de la omnipotencia. Sí explica los hechos. ¿No? Es el que está arriba, el que lo ve todo. Acá está la historia, acá está la historia, y el narrador está acá arriba, lo ve todo, como un dios. Es como si Diosito estuviera escribiendo un libro con nosotros, por ejemplo. Un ejemplo es la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, una obra que hemos leído también el año pasado con los chicos de tercero de secundaria, ¿no? Muy bonita la obra porque empieza por el nudo. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo iban a matar, verdad? ¿Y por qué te pone la hora el narrador? Una hora muy precisa. Ya luego se va desencadenando la historia, ¿no? Es el que sabe todo, pues, ¿no? El que sabe cuándo lo van a matar, quién lo va a matar, y te explica los hechos, ¿no? Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, etcétera, ¿no? O sea, te empieza a contar y explicar la historia. Bien, este es un narrador omnisciente. Vamos a ver el narrador objetivo. Profesor, ¿cómo es el narrador objetivo? Eh, a ver, tú has visto una cámara, ¿no? Esto que ya que está de moda en las redes sociales, cuando pasa un hecho, le están robando a alguien, por ejemplo, y a alguien se le ocurre sacar un celular y comienza a grabar. En vez de ayudar a alguien, se pone a grabar y luego lo sube a redes sociales. Ahí la persona, ahí el celular, está siendo un narrador objetivo. El narrador objetivo funciona como una cámara que ve algunas cosas, incluso hace paralelos, ¿verdad? Hace paralelos, o sea, te está contando una historia y luego dice, mientras tanto, y te cuenta una historia paralela. El narrador objetivo te cuenta las cosas, más no te las explica como si lo hace el narrador omnisciente. Profesor, el narrador objetivo ve muchas cosas, solamente lo que, lo que él está pasando, lo que él está viendo, perdón, lo que él está viendo, no lo que está pasando, lo que él está viendo funciona como una cámara, ¿ya? Como un lente. Vamos a ver qué nos dice el narrador objetivo. El narrador objetivo, observador, también llamado cámara por su paralelismo cinematográfico, es un narrador invisible, frío, que refiere a los hechos con tal asepsia emocional, ¿ya? Con tal asepsia emocional, solo cuenta lo que ve, huele, oye, toca o saborea, no explica, ¿ok? Este tipo de narrador lo que va a hacer es contarte las cosas de forma objetiva. Él no te dice por qué huele mal, por qué huele eh, bien, ¿no? Él no te explica las acciones. Él simplemente te cuenta lo que ve. Es como un cronista, ¿no? Bien, te he puesto una horita de Camilo Cela, La Colmena, ¿no? Dice, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. ¿Te das cuenta? No te explicó nada, solamente te contó lo que vio. ¿Mm? Este tipo de error, simplifícalo, funciona como una cámara. Describe lo que ve. Acá te está describiendo. Nunca te dice, por ejemplo, por qué Pepe está mirando por encima, ¿no? El periódico, por encima de los hombros. De repente tiene algo muy importante, ¿no? Le interesa la noticia. No te explica nada de eso, solo te cuenta lo que él está viendo, ¿no?
Ese es el narrador, ¿ya? Ese es el narrador objetivo. Bien, muchachos, hemos terminado. Era un video corto. Espero, por favor, que repases esto. ¿Ok? Repasa esto muy bien. Se vienen los exámenes y viene hasta aquí. Viene el texto, viene esto que hemos hecho. Te voy a pedir las narraciones, te voy a pedir tipos de narradores, te voy a pedir interpretación, subinterpretación, ¿no? Sobreinterpretación, etcétera. Lo bueno de este tipo de clases es que tienes un video y puedes, como tú lo tienes en la intranet, puedes adelantarlo, retrocederlo, ponerle pausa, ¿no? Ver los datos, escuchar los datos otra vez, reírte de la cara del profesor, seguro que lo estás haciendo, ¿no? Pero bueno, bien muchachos, con esto eh, no te voy a dejar tarea. Con esto hemos terminado la parte teórica. Luego van a venir unos videos sobre la parte práctica. ¿Ok? Bien. Antes de acabar el videito, por favor, cuídate mucho. Cuídate mucho. Espero verte de repente en posteriores meses, sea noviembre, diciembre, pero al menos vernos un rato y saber que todo acabó muy, muy bien. Por eso haz caso al Estado. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos en la siguiente clasecita. Conmigo hasta la próxima. ¿Ok? Cuídense, muchachos. Cuídense.